¿Sabes qué es lo primero que cruza por la mente de una mujer cuando dejas de perseguirla? No es lo que crees, y lo que voy a contarte hoy podría cambiar por completo la forma en que te relacionas. Bienvenido a Despierta tu Esencia. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más interés muestras por alguien, más se aleja esa persona de ti? ¿Has experimentado esa sensación devastadora de estar enviando mensajes, planeando encuentros, buscando su atención y sin embargo sentir que cada vez está más distante? No estás solo. Miles de personas están viviendo exactamente lo mismo en este preciso momento y la mayoría está cometiendo los mismos errores sin siquiera darse cuenta. Durante años trabajando con pacientes en consulta he visto un patrón que se repite una y otra vez. Personas maravillosas, inteligentes, con muchísimo que ofrecer, que sin embargo pierden a quienes les interesan precisamente por hacer demasiado, por perseguir demasiado, por estar demasiado disponibles. Y lo más doloroso es que lo hacen desde el amor, desde las ganas genuinas de construir algo bonito, pero están activando en el cerebro de la otra persona exactamente el mecanismo contrario al que buscan. Hoy vamos a hablar de algo que raramente se explica con la profundidad que merece. Vamos a meternos en la mente de una mujer, en su bioquímica, en sus patrones de apego, y vamos a entender qué sucede realmente cuando tú decides mantener tu posición, tu dignidad, tu valor y no correr detrás de alguien. Porque créeme, lo que ocurre en ese momento es fascinante desde el punto de vista neurológico y psicológico. Pero antes de continuar, si este contenido te está resonando, si sientes que esto es justo lo que necesitabas escuchar, dame ese me gusta ahora mismo. Te prometo que lo que viene a continuación va a cambiar tu perspectiva. Pero necesito que te quedes hasta el final porque hay algo crucial que voy a revelarte en los últimos minutos, algo que pocas personas entienden sobre el momento exacto en el que todo cambia. Así que quédate conmigo. Para entender qué piensa una mujer cuando no la persigues, primero tenemos que hablar de algo fundamental. El cerebro no distingue entre hambre física y hambre emocional de la misma manera que creemos. Cuando persigues a alguien constantemente, cuando estás siempre disponible, siempre respondiendo al instante, siempre buscando, estás enviando una señal muy específica al cerebro de esa persona. Esa señal dice: aquí no hay escasez, aquí no hay desafío, aquí no hay nada que conquistar. Y el cerebro humano, especialmente en las primeras fases de la atracción, está diseñado para valorar aquello que percibe como valioso, como escaso, como algo que requiere esfuerzo. Esto no es manipulación, no es un juego cruel de la naturaleza, es pura biología evolutiva. Durante millones de años, nuestros cerebros han aprendido que aquello fácil de conseguir probablemente no tiene tanto valor de supervivencia. Cuando dejas de perseguir, cuando te mantienes en tu posición, algo extraordinario comienza a suceder en la mente de esa mujer. Primero hay una sorpresa. Su cerebro esperaba tu mensaje, tu llamada, tu intento de conexión. Estaba acostumbrada a cierta previsibilidad. Y de repente, esa previsibilidad desaparece. Esta ruptura del patrón esperado activa algo que llamamos la red de prominencia cerebral. Es el sistema que nos hace prestar atención a lo inesperado, a lo que cambia. Y cuando esto sucede, ella comienza a pensar en ti de una manera diferente. No porque seas menos importante, sino precisamente porque ahora tu presencia o ausencia tiene un significado que antes no tenía. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender, y presta mucha atención porque esto es el núcleo de todo. Cuando ella se da cuenta de que no estás persiguiéndola, su mente comienza a hacerse preguntas. ¿Por qué cambió? ¿Habrá alguien más? ¿Habré malinterpretado su interés? ¿Será que no era tan importante para él como pensaba? Estas preguntas no son conscientes todo el tiempo. Muchas veces operan en segundo plano, como un programa que se ejecuta silenciosamente en tu ordenador. Pero están ahí, generando una tensión, creando lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Déjame contarte algo que veo constantemente en consulta y que ilustra perfectamente lo que estamos hablando. Hace unos meses vino a verme un hombre de 35 años, llamémosle David. David había conocido a una mujer que le parecía increíble, inteligente, divertida, con valores similares a los suyos. Empezaron a salir y él, desde su mejor intención, decidió mostrarse completamente disponible. Le escribía buenos días cada mañana, planificaba todas las citas, siempre era él quien daba el primer paso, respondía a sus mensajes en cuestión de segundos, reorganizaba su agenda para estar disponible cuando ella quisiera. ¿Y sabes qué pasó? Ella comenzó a distanciarse, a responder con menos entusiasmo, a poner excusas para no verse. David estaba destrozado. Me decía: pero si lo estoy haciendo todo bien, si le estoy demostrando lo importante que es para mí, y ahí estaba el problema. No estaba haciendo nada malo desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista de cómo funciona el sistema de apego,
estaba activando todos los patrones incorrectos. Cuando alguien está completamente disponible, cuando no hay ningún espacio de incertidumbre, cuando no hay ningún misterio, el cerebro entra en lo que yo llamo modo de abundancia. Y en modo de abundancia dejamos de valorar. Es como tener acceso ilimitado a tu comida favorita las 24 horas del día. Al principio parece maravilloso, pero eventualmente pierdes el apetito. Le expliqué a David algo que ahora te voy a explicar a ti, y que es absolutamente fundamental. El apego seguro, que es lo que todos buscamos en una relación sana, no se construye desde la persecución ni desde la disponibilidad total. Se construye desde el equilibrio entre cercanía y autonomía, desde ese espacio donde ambos sienten que el otro es importante pero no dependiente. Cuando dejaste de perseguirla, cuando te mantuviste firme en tu posición, lo que estás comunicando no es desinterés. Lo que estás comunicando es algo mucho más profundo y atractivo. Que tienes una vida propia, que tienes recursos internos, que no necesitas a alguien más para completarte, sino para complementarte. Y esto es magnético, porque activa en ella algo primario, el deseo de ser parte de la vida de alguien que está completo, no de alguien que está necesitado. Pero aquí necesito hacer una distinción crucial, porque hay mucha confusión sobre este tema y no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Existe una diferencia enorme entre no perseguir a alguien desde tu dignidad y autorrespeto y jugar juegos mentales manipulativos para provocar celos o ansiedad. Cuando hablo de no perseguir, no estoy hablando de ignorarla deliberadamente para que sufra. No estoy hablando de aplicar el contacto cero como una estrategia de control. No estoy hablando de hacerte el interesante mientras en realidad estás obsesionado con cada uno de sus movimientos en redes sociales. Hablo de algo mucho más profundo y genuino. Hablo de llegar a un punto en tu propio desarrollo personal donde entiendas tu valor intrínseco, donde comprendas que tu paz mental, tu autoestima y tu felicidad no pueden depender de si alguien te corresponde o no. Cuando te retiras desde este lugar auténtico, ella lo percibe. Las personas tenemos una capacidad extraordinaria para detectar la autenticidad. Podemos sentir la diferencia entre alguien que está jugando un juego y alguien que simplemente se está respetando a sí mismo. Y aquí está lo fascinante. Cuando ella percibe que tu retirada es genuina, que no es una estrategia sino una decisión de vida, algo cambia en su percepción. Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a que otros las persigan, insistan, rueguen, están acostumbradas a tener ese poder de hacer que alguien pierda su dignidad. Pero cuando tú no haces eso, cuando te mantienes íntegro, ella se encuentra con algo que no esperaba, alguien que se valora a sí mismo lo suficiente como para no conformarse con migajas de atención. Y eso, te lo aseguro desde mi experiencia clínica de años, es una de las cosas más atractivas que existen. Ahora voy a llevarte dentro de la mente femenina de una forma que probablemente nunca has experimentado. Voy a contarte los 3 pensamientos principales que aparecen cuando un hombre se mantiene firme y no persigue, basándome en miles de conversaciones que he tenido con mujeres en consulta a lo largo de los años. El primer pensamiento es de sorpresa mezclada con confusión. Ella está acostumbrada a cierto patrón de comportamiento tuyo. Espera tus mensajes, tus iniciativas, tu búsqueda de conexión. Cuando eso se detiene, su cerebro entra en alerta, piensa algo ha cambiado. Y en ese momento tú pasas de ser una constante a ser una variable, de ser previsible a ser intrigante. Este cambio de percepción es fundamental porque altera toda la dinámica de poder implícita en la relación. Ya no eres el que está esperando su atención, ya no eres el que está en necesidad, y esto la coloca en una posición completamente nueva que ella no sabe muy bien cómo manejar. El segundo pensamiento es de cuestionamiento interno. Comienza a preguntarse qué hizo mal. Revisa mentalmente las últimas conversaciones, las últimas interacciones. ¿Dije algo que lo ofendió? ¿Fui demasiado fría? ¿No valoré lo suficiente su atención? Este proceso de autoevaluación es automático y sucede incluso en mujeres con mucha seguridad en sí mismas. Y aquí viene algo que quiero que entiendas muy bien. Este cuestionamiento no es producto de la inseguridad femenina, es producto de cómo funciona el cerebro social humano. Estamos programados para buscar explicaciones cuando los patrones de comportamiento de las personas importantes para nosotros cambian. Es un mecanismo de supervivencia social. El tercer pensamiento, y este es el más profundo y el que menos se habla, es una reevaluación de tu valor. Cuando estabas persiguiéndola, tu valor estaba implícitamente establecido como menor que el de ella. Tú eras el que necesitaba, el que buscaba, el que invertía más. Pero ahora que te has retirado, ahora que te has mantenido en tu posición, ella necesita recalcular. Si él ya no me busca, piensa su mente inconsciente, tal vez es porque tiene opciones,
Tal vez es porque se valoró lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Tal vez subestimé lo que tenía delante. Y es en este punto, este preciso punto de reevaluación, donde la dinámica puede cambiar por completo. Pero hay algo más que necesitas saber, algo crítico que voy a revelarte más adelante, y que tiene que ver con el momento exacto en el que debes actuar si ella se acerca de nuevo. Porque si lo haces mal, puedes destruir todo lo que has construido. Así que mantente conmigo. Vamos a ponernos un poco más técnicos porque necesito que entiendas qué está sucediendo a nivel bioquímico cuando dejas de perseguirla. Esto te va a ayudar a comprender por qué funciona y también por qué no debes abusar de esta estrategia. Cuando hay incertidumbre en una relación que nos importa, nuestro cuerpo libera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. En niveles moderados, el cortisol nos mantiene alerta, enfocados, nos hace prestar atención. Es como cuando tienes un examen importante mañana y esa pequeña ansiedad te hace estudiar más. Cuando dejas de perseguirla, introduces incertidumbre. Su cerebro no sabe qué esperar de ti. Y esa incertidumbre genera un nivel moderado de cortisol que la mantiene pensando en ti. No es un estrés destructivo si se maneja bien, es un estrés que la mantiene conectada emocionalmente contigo de una forma nueva. Pero aquí viene la dopamina. Y la dopamina es la estrella de esta historia. La dopamina es el neurotransmisor de la motivación, de la búsqueda, del deseo. Y hay algo fascinante sobre la dopamina que descubrieron los neurocientíficos hace años. No se libera tanto cuando obtenemos lo que queremos, sino en la anticipación de obtenerlo. Cuando estabas siempre disponible, siempre persiguiéndola, su cerebro no tenía que liberar dopamina en relación a ti. Ya te tenía. Eras predecible, pero cuando te retiras, cuando creas ese espacio, su cerebro entra en modo de búsqueda. La dopamina comienza a fluir. Y la dopamina crea deseo. Esto explica por qué las relaciones donde todo es demasiado fácil tienden a perder chispa rápidamente. El cerebro necesita ese elemento de incertidumbre, de anticipación, de conquista, para mantener vivo el deseo. No es que las personas seamos malas o superficiales, es simplemente cómo está diseñado nuestro sistema neurobiológico. Pero, y aquí viene una advertencia muy importante, no puedes mantener a alguien en estado de incertidumbre constante. El cortisol crónico es destructivo. Genera ansiedad, apego inseguro y eventualmente destruye cualquier conexión genuina. Por eso insisto en que esto no es un juego. Es una posición de vida que tomas desde el autorrespeto, no una táctica que aplicas para manipular. He visto tantos casos en consulta de hombres que entienden el concepto pero lo aplican de manera incorrecta que necesito dedicar un espacio a hablar de los errores más comunes. Porque una cosa es retirarse con dignidad y otra muy diferente es sabotear tus propias posibilidades. El primer error es retirarse de forma abrupta y sin ningún contexto. Imagina que han estado hablando todos los días y de repente, de la noche a la mañana, desapareces por completo sin ninguna explicación. Esto no comunica fortaleza, comunica inmadurez emocional, comunica que no sabes gestionar conflictos o incomodidades. Y créeme, las mujeres detectan esto inmediatamente. La forma correcta de retirarte es gradual y congruente. Si sientes que estás invirtiendo mucho más que ella, simplemente equilibra. Si eres tú quien siempre inicia conversaciones, espera a que ella inicie algunas. Si siempre eres tú quien propone planes, deja espacio para que ella también lo haga. Esto no es desaparecer, es crear equilibrio. El segundo error es retirarse pero seguir mostrando señales de necesidad de otras formas. Dejas de escribirle, perfecto, pero estás dándole like a todas sus fotos de Instagram a los 2 segundos de que las publica. Dejas de buscarla, pero estás siempre disponible cuando ella te busca, cancelando tus planes para estar con ella. Este tipo de incoherencia es peor que perseguirla directamente porque comunica que estás jugando un juego que no sabes jugar. El tercer error, y este es devastador, es retirarse desde el resentimiento. Dejas de buscarla pero con una actitud de víctima, pensando constantemente en cómo ella no valoró todo lo que hiciste, alimentando una narrativa de injusticia en tu mente. Ella va a percibir esa energía. Las personas sentimos el resentimiento aunque no se exprese verbalmente, y eso hace que tu retirada pierda todo su poder. La retirada efectiva viene desde un lugar de paz, no de guerra. Viene desde el entendimiento de que mereces reciprocidad y que no vas a conformarte con menos. Pero no hay amargura en eso, hay claridad. Necesito que entiendas algo fundamental sobre los estilos de apego, porque esto va a determinar cómo reacciona ella cuando dejes de perseguirla. No todas las mujeres van a reaccionar igual. Y esto no es porque algunas sean mejores o peores, sino porque tenemos historias diferentes que han moldeado nuestra forma de relacionarnos. Si ella tiene un estilo de apego seguro, que es lo que todos buscamos, tu retirada va a generar en ella una reflexión saludable. Va a pensar,
quizás no le estoy dando el espacio adecuado, quizás no estoy correspondiendo de la manera que debería, y desde ese lugar va a buscar un equilibrio. Va a acercarse de forma genuina porque reconoce tu valor. Pero si ella tiene un estilo de apego evitativo, tu retirada podría ser justo lo que estaba esperando. Las personas con apego evitativo tienen miedo a la intimidad profunda. Cuando tú la perseguías, eso activaba su sistema de alarma interno que le decía: esto es demasiado, necesito espacio. Cuando te retiras, paradójicamente, ella puede sentir alivio inicial. Sin embargo, y esto es interesante, después de ese alivio inicial, si ella tenía algo de interés real en ti, va a empezar a extrañarte, porque tu presencia ya no es una amenaza a su autonomía. Ahora puede acercarse en sus propios términos, lo cual es exactamente lo que su sistema de apego necesita para sentirse seguro. El caso más complicado es cuando ella tiene un apego ansioso y tú, sin darte cuenta, también lo tienes. Dos personas con apego ansioso crean lo que llamamos una danza caótica. Tú la persigues desde tu ansiedad, ella se aleja porque también tiene ansiedad de ser abandonada, pero se protege alejándose primero. Cuando tú te retiras, su ansiedad se dispara y puede generar comportamientos desesperados de buscar tu atención. Pero aquí está el problema. Si cedes ante esos comportamientos desesperados sin que haya un verdadero cambio en la dinámica, simplemente reiniciarás el ciclo. Volverás a perseguir, ella volverá a alejarse y estarás atrapado en un patrón tóxico. Por eso es tan importante que tu retirada sea genuina, que no sea una estrategia temporal, sino una posición de vida, porque solo desde ahí puedes romper patrones insanos de apego y construir algo verdaderamente sólido. Vivimos en una época confusa para las relaciones. Por un lado, se nos dice a los hombres que debemos ser más expresivos emocionalmente, más disponibles, más comunicativos, y esto es correcto, es sano, es necesario. Pero en algún punto de este mensaje se perdió algo fundamental. La dignidad y el respeto propio no son tóxicos, no son machismo, no son masculinidad frágil. Existe una diferencia enorme entre reprimir emociones y tener autocontrol, entre ser vulnerable y ser dependiente, entre mostrar interés y perder tu centro. Y creo que muchos hombres hoy en día están confundidos sobre dónde está esa línea. Cuando te digo que no la persigas, no te estoy diciendo que reprimas tus sentimientos, no te estoy diciendo que finjas indiferencia cuando estás interesado, te estoy diciendo algo mucho más profundo. Que mantengas tu sentido de ti mismo independientemente de si ella corresponde o no. Esto significa que puedes mostrarle interés, puedes ser claro sobre lo que sientes, puedes ser comunicativo y emocionalmente disponible, pero todo eso debe venir desde un lugar donde tu paz mental no depende de su respuesta, donde si ella decide que no está interesada, tú puedes aceptarlo con gracia y seguir adelante sin venirte abajo. Y esa capacidad de mantenerte íntegro independientemente de las circunstancias externas es increíblemente atractivo. No porque estés jugando difícil, sino porque refleja madurez emocional genuina. He tenido conversaciones con cientos de mujeres en consulta y te puedo decir algo con absoluta certeza. Las mujeres buscan hombres con quienes sentirse seguras. Y la seguridad no viene de alguien que está constantemente buscando aprobación y validación, viene de alguien que está plantado en su propio valor. Ahora vamos a hablar de algo que he mencionado antes y que es absolutamente crucial. Has dejado de perseguirla. Te has mantenido en tu posición. Has respetado tu dignidad. Y ahora ella empieza a mostrar señales de interés renovado. Te escribe, te busca, inicia conversaciones, quiere verte. Este es el momento más peligroso de todo el proceso. Porque aquí es donde la mayoría de los hombres cometen el error que destruye todo lo que han construido. Sienten que finalmente consiguieron su atención y vuelven inmediatamente al patrón anterior. Responden al instante. Reorganizan toda su vida para estar disponibles. Vuelven a perseguir. Y en el momento en que haces eso, en el momento en que vuelves al rol de perseguidor, ella vuelve a alejarse, porque su cerebro interpreta, ya está, todo vuelve a la normalidad. Ya no hay desafío, ya no hay misterio, ya lo tengo asegurado de nuevo. Entonces, ¿qué haces? ¿La ignoras? ¿Sigues jugando difícil para siempre? No. Eso sería igualmente destructivo y te convertiría en alguien emocionalmente indisponible, lo cual es su propio tipo de toxicidad. Lo que haces es mantener el equilibrio. Respondes, pero no inmediatamente. Muestras interés, pero también tienes tu vida.
Aceptas algunos planes, pero no todos. Te acercas, pero no pierdes tu centro. Porque ahora el objetivo no es conquistarla. El objetivo es establecer una dinámica sana donde ambos están invirtiendo de manera equilibrada, y aquí viene la clave que cambia todo. En ese primer reencuentro después de tu retirada necesitas comunicar algo sin palabras pero con claridad. Me da gusto verte, pero no necesito que estés aquí. Disfruto tu compañía, pero no dependo de ella. Me interesas, pero no más de lo que me intereso yo mismo. Este equilibrio es el que genera el tipo de atracción que perdura. No es la atracción del principio que se basa en novedad y química. Es la atracción profunda que se basa en respeto mutuo y admiración. Necesito que sepas identificar cuando tu retirada está teniendo el efecto que buscamos. Porque esto te va a ayudar a mantener el rumbo sin caer en la ansiedad de preguntarte si estás haciendo lo correcto. La primera señal es el aumento en su comunicación. Si antes respondía con monosílabos o tardaba horas en contestar, ahora sus mensajes son más largos, más frecuentes, más interesados. Está iniciando conversaciones, está compartiendo cosas de su día, está buscando activamente tu atención de una manera que no hacía antes. La segunda señal es que empieza a hacer preguntas sobre tu vida. Quiere saber qué estás haciendo, con quién estás, cómo te va. Hay una curiosidad genuina que antes no existía o que había disminuido. Esta curiosidad es una manifestación de que ahora ocupas un espacio mental en ella que antes no tenías. La tercera señal, y esta es muy reveladora, es que empieza a justificarse o explicarse. Hace comentarios sobre por qué no respondió antes, por qué estuvo distante, por qué no pudo verse contigo. Esto indica que le importa tu percepción de ella, que no quiere que pienses mal o que malinterpretes su comportamiento. Es una forma de buscar cercanía y asegurar tu interés. La cuarta señal es física. Cuando se ven, su lenguaje corporal es más abierto hacia ti. Busca el contacto visual. Se ríe más de tus comentarios. Encuentra razones para tocarte casualmente. Su cuerpo está comunicando lo que tal vez su mente todavía no ha procesado del todo, que te desea cerca. Pero aquí viene algo importante. No todas estas señales tienen que aparecer para que tu estrategia esté funcionando. Y también estas señales no significan que tengas que hacer algo drástico. Simplemente confirman que estás en el camino correcto, que tu valor está siendo reconocido, que la dinámica está cambiando a tu favor. Tenemos que hablar de la otra posibilidad, la que nadie quiere considerar pero que es igualmente importante. ¿Qué pasa si te retiras, mantienes tu posición, esperas un tiempo prudente y ella simplemente no vuelve? ¿Qué significa eso? Podría significar varias cosas. La primera y más obvia es que simplemente no estaba tan interesada como pensabas. Y sé que esto duele escucharlo, pero es mejor saberlo ahora que después de meses o años de perseguir a alguien que no tiene intención de estar contigo. Recuerdo el caso de un paciente que vino a verme completamente destrozado porque después de 2 meses de no perseguir a una mujer, ella seguía sin mostrar ningún interés. Me decía: pero tú dijiste que funcionaría, que si me retiraba ella vendría. Y tuve que explicarle algo doloroso pero liberador. No perseguir no es una fórmula mágica para conseguir a alguien. Es una forma de respetarte a ti mismo mientras descubres si hay interés genuino del otro lado. Si después de dar espacio y mantener tu dignidad, ella no vuelve, lo que acabas de descubrir no es que el método falló. Lo que acabas de descubrir es que no era para ti. Y esto es increíblemente valioso. Porque ahora puedes dirigir tu energía, tu tiempo, tus emociones hacia alguien que sí está genuinamente interesado en ti. Has evitado meses o años de sufrimiento persiguiendo a alguien que te hubiera hecho sentir constantemente insuficiente. La segunda posibilidad es que ella necesita más tiempo. Algunas personas, especialmente aquellas con apego evitativo o con historias de trauma relacional, necesitan mucho más tiempo para procesar sus sentimientos y decidir abrirse. En estos casos, no es que no le importes, es que su sistema nervioso necesita más espacio antes de poder acercarse. Si sospechas que este es el caso, porque has visto señales de interés genuino en el pasado, pero ella se aleja cuando hay demasiada intensidad, la mejor estrategia es seguir con tu vida, pero dejar la puerta abierta. Esto significa que no la bloqueas, no la borras, no cierras todas las vías de comunicación. Simplemente sigues adelante, pero con apertura. La tercera posibilidad es que haya circunstancias en su vida que no tienen nada que ver contigo. Problemas familiares, de salud, laborales, emocionales. Y en su proceso de lidiar con eso, simplemente no tiene energía para una relación. En estos casos, tu retirada es lo más compasivo que puedes hacer. Le das espacio para resolver lo que necesitas resolver sin la presión adicional de tener que atenderte. Y aquí llegamos a la parte más importante de todo este proceso,
Lo que hagas internamente mientras no la persigues determinará si esto se convierte en una transformación genuina o simplemente en una táctica vacía que eventualmente fallará. Cuando te retiras, cuando dejas de perseguirla, tienes una oportunidad de oro para trabajar en ti mismo. Y no me refiero a ir al gimnasio o conseguir un mejor trabajo, aunque esas cosas pueden ayudar. Me refiero a trabajo emocional profundo, a preguntarte por qué estabas tan dispuesto a perder tu dignidad por alguien, a examinar tus patrones de apego, a sanar las heridas que te hacen buscar validación externa. He trabajado con tantos hombres que me dicen, me estoy alejando de ella, estoy dejando de perseguirla, pero me siento miserable. No puedo dejar de pensar en ella, reviso sus redes sociales constantemente, analizo cada pequeña interacción que tuvimos buscando pistas. Y esto me dice que aunque físicamente se han retirado, emocionalmente siguen completamente enganchados. El verdadero poder de no perseguir viene cuando llegas a un punto donde genuinamente estás bien con cualquier resultado, donde si ella vuelve, maravilloso, explorarás esa conexión desde un lugar sano. Pero si no vuelve, también estás bien porque entiendes que tu valor no depende de si una persona específica te elige o no. Este tipo de trabajo interno requiere tiempo, requiere reflexión, requiere a menudo ayuda profesional porque estamos tocando heridas que vienen de la infancia, de relaciones pasadas, de creencias fundamentales sobre nosotros mismos que hemos cargado durante años. Pero cuando haces este trabajo, cuando realmente sanas desde dentro, algo mágico sucede. Dejas de necesitar que ella vuelva. Y paradójicamente, es en ese momento cuando eres más atractivo. Porque las personas podemos sentir cuando alguien está completo en sí mismo versus cuando está buscando que nosotros los completemos. Déjame compartir algo que creo que va al corazón de por qué muchos hombres persiguen cuando no deberían. Existe una diferencia fundamental entre estar solo y sentirse solo. Y muchas veces perseguimos relaciones no porque realmente queramos a esa persona específica, sino porque no podemos tolerar sentirnos solos. La soledad es uno de los sentimientos más incómodos que existen. Nuestro cerebro está cableado para la conexión. Durante millones de años, estar solo significaba muerte segura. Por eso, cuando nos sentimos solos, no es solo tristeza lo que experimentamos. Es miedo primitivo, ansiedad existencial. Y en ese estado de incomodidad con la soledad, nos aferramos a cualquier conexión que esté disponible, incluso si esa conexión no es sana, no es recíproca, no nos hace bien. Perseguimos porque la persecución al menos nos hace sentir que estamos haciendo algo, que estamos conectados a alguien, que no estamos solos. Pero aquí está lo que necesitas entender. Hasta que no puedas estar solo sin sentirte solo, nunca podrás tener una relación verdaderamente sana. Porque siempre estarás operando desde un lugar de necesidad en lugar de deseo. Y hay una diferencia abismal entre necesitar a alguien y desear estar con alguien. Cuando necesitas a alguien, esa persona tiene todo el poder. Tu bienestar emocional depende de su presencia, de su atención, de su aprobación. Esto crea una dinámica donde inevitablemente pierdes tu atractivo porque nadie quiere cargar con la responsabilidad de ser la fuente de felicidad de otra persona. Cuando deseas a alguien pero no lo necesitas, cuando puedes estar perfectamente bien solo pero eliges estar con esa persona porque añade valor a una vida que ya es plena, ahí es donde florece el amor verdadero. Porque ahora ambos están juntos por elección, no por necesidad. Y esa libertad de elegir cada día estar juntos es lo que mantiene viva la pasión. Además hay un lenguaje que comunica valor propio y las mujeres lo perciben incluso cuando no es verbalizado explícitamente. Este lenguaje se manifiesta en pequeñas acciones, en decisiones cotidianas, en cómo te posicionas frente a diferentes situaciones. Cuando ella cancela un plan a último minuto y tú simplemente dices, ok, no hay problema. Otro día será sin hacer drama, pero también sin reorganizar inmediatamente tu horario para acomodar su próxima disponibilidad. Estás hablando el lenguaje del valor propio. Cuando ella te envía un mensaje que claramente merece una conversación más profunda, pero es el tercer mensaje así que recibes, y tú, en lugar de dejarte enganchar, respondes brevemente y retomas tu día, estás comunicando que tu tiempo y energía son valiosos. Cuando ella menciona casualmente a otros hombres intentando generar celos y tú simplemente respondes con genuina indiferencia porque sabes tu valor y no entras en competencias inseguras, estás mostrando una fortaleza emocional que es magnética. Este lenguaje no es agresivo, no es pasivo-agresivo, no es vengativo, es simplemente firme. Es el lenguaje de alguien que se conoce a sí mismo, que sabe lo que merece y que no está dispuesto a aceptar menos por miedo a estar solo. Y lo fascinante es que cuando hablas este lenguaje consistentemente, cambia completamente cómo las personas te perciben.
no solo esa mujer específica que te interesa, sino las personas en general. Empezarás a notar que te tratan con más respeto, que tu palabra tiene más peso, que hay algo en ti que invita a la reciprocidad genuina. Porque el valor propio, cuando es auténtico y no arrogancia disfrazada, es como un imán para relaciones sanas. Atrae a personas que también se valoran y repele a aquellas que buscan a alguien a quien manipular o controlar. Ahora necesito desmontar algunos mitos peligrosos que circulan sobre este tema porque causan mucho daño y confusión. El primero es que hacerse el difícil funciona con todas las mujeres todo el tiempo. Esto es absolutamente falso y potencialmente destructivo. Hacerse el difícil como estrategia manipulativa puede funcionar temporalmente con personas que tienen apego ansioso o baja autoestima, pero es un castillo de naipes que eventualmente colapsa. Y además, ¿realmente quieres una relación basada en juegos mentales y manipulación? El segundo mito es que si muestras demasiado interés, la espantarás. Esto es una simplificación peligrosa. Lo que espanta no es el interés genuino. Lo que espanta es la necesidad, la inseguridad, la falta de vida propia. Puedes estar muy interesado en alguien y comunicarlo claramente, siempre y cuando ese interés venga desde la abundancia y no desde la carencia. He visto relaciones hermosas donde el hombre fue completamente directo desde el principio sobre su interés, donde no jugó ningún juego, donde fue vulnerable y auténtico. Y funcionó precisamente porque esa vulnerabilidad venía desde un lugar de fortaleza. Él podía permitirse ser vulnerable porque sabía que su valor no dependía del resultado. El tercer mito es que las mujeres solo quieren lo que no pueden tener. Esto reduce a las mujeres a criaturas superficiales incapaces de reconocer y apreciar el valor genuino. La realidad es que las mujeres, como los hombres, quieren conexión genuina, respeto mutuo y alguien que les complemente sin depender emocionalmente de ellas. Lo que pasa es que en las primeras etapas de conocerse, antes de que haya conexión emocional profunda, el cerebro efectivamente responde más a lo que es desafiante que a lo que es fácil. Pero una vez que hay conexión genuina, una vez que hay historia compartida, ese principio deja de aplicar de la misma manera. Hablemos ahora del timing. El timing en las relaciones es algo que raramente se discute, pero que es absolutamente crucial. Puedes ser la persona correcta, pero en el momento incorrecto, y eso determinará el resultado, tanto como la compatibilidad o la atracción. Cuando decides retirarte, cuando dejas de perseguir, el timing de esa decisión importa. Si lo haces demasiado pronto, cuando apenas se están conociendo y ella aún no ha tenido oportunidad de verte realmente, puedes simplemente seguir adelante sin pensarlo dos veces porque no había suficiente conexión establecida. Si lo haces demasiado tarde, después de meses de persecución constante, ella ya te ha puesto en la categoría de opción segura o el que siempre estará ahí, y cambiar esa percepción es exponencialmente más difícil, aunque no imposible, ¿no? El momento ideal para retirarte es cuando sientes que hay una disparidad clara en la inversión emocional. Cuando notas que constantemente eres tú quien inicia, quien busca, quien propone, quien mantiene viva la conexión. En ese momento, antes de que el resentimiento se acumule, antes de que pierdas completamente tu dignidad, es cuando debes recalibrar. Pero también el timing importa en términos de su vida. Si ella está atravesando una crisis personal, un duelo, una transición importante, tu retirada puede ser interpretada de maneras completamente diferentes que si está en un momento estable de su vida. No es que debas posponer indefinidamente tus límites por las circunstancias de ella, pero sí debes ser consciente de que el contexto influye en cómo se reciben tus acciones. Ahora voy a decir algo que puede parecer contradecir todo lo que he dicho hasta ahora, pero en realidad lo complementa perfectamente. Antes de retirarte completamente, antes de aplicar el no contacto o dejar de perseguir, hay valor en una conversación directa. No en todos los casos, pero en muchos, especialmente si ya hay cierta historia o conexión establecida, decir algo como: siento que estoy invirtiendo mucho más en esta conexión de lo que tú estás invirtiendo, y eso no me parece sano para ninguno de los dos. Puede ser increíblemente poderoso. Esta comunicación hace varias cosas. Primero, te da información valiosa. Su respuesta te dirá mucho sobre sus intenciones, su nivel de interés y su capacidad para comunicación madura. Segundo, elimina la ambigüedad. Ella sabe exactamente por qué estás cambiando tu comportamiento, y eso evita que malinterprete tu retirada como desinterés cuando en realidad es autorrespeto. Tercero, y esto es quizás lo más importante, te permite retirarte con dignidad completa. No estás huyendo,
no estás jugando juegos. Estás siendo un adulto maduro que comunica sus necesidades y establece límites claros. Ahora, la clave aquí es el tono. Esta conversación no puede venir desde la queja, el reclamo o la víctima. No es tú nunca me haces caso o tú no valoras lo que hago por ti. Es simplemente una observación factual sobre la disparidad en la inversión y una declaración clara de que no vas a continuar en ese patrón. Y después de esa conversación, independientemente de lo que ella diga, tus acciones deben alinearse con tus palabras. Si dices que no vas a seguir siendo el único que inicia contacto, entonces, efectivamente, deja de iniciar contacto. La congruencia entre lo que dices y lo que haces es fundamental para mantener tu credibilidad y tu atractivo. Volvamos al escenario que mencioné antes. Te retiraste, mantuviste tu posición, hiciste el trabajo interno y ahora ella está mostrando interés genuino de nuevo, te busca, quiere verte. Hay una energía diferente. Este momento es una prueba de fuego para todo lo que has aprendido. Porque tu primer instinto va a ser volver corriendo, aceptar cualquier cosa que te ofrezca, estar disponible inmediatamente. Pero si cedes a ese instinto, estarás tirando por la borda todo el crecimiento que has logrado. La forma correcta de manejar su regreso es con lo que yo llamo apertura calibrada. Esto significa que sí, estás abierto a reconectar. Sí, muestras aprecio porque te haya buscado, pero no abandonas los límites y el autorrespeto que estableciste. En términos prácticos, esto se ve así. Si te escribe después de semanas o meses, no respondes inmediatamente. Esperas unas horas. Respondes con calidez pero brevedad. No retomas la conversación con la intensidad que tenías antes. Dejas que ella haga algo de trabajo ahora. Cuando propone verse, no reorganizas toda tu vida para acomodarla. Dices, me encantaría, pero estoy ocupado ese día. ¿Qué tal el jueves? Y si ese jueves tampoco le funciona, no sigues ofreciendo alternativas indefinidamente. Dices, bueno, cuando tengas tiempo me avisas y coordinamos. Este baile puede parecer calculado, pero no lo es. Es simplemente establecer una nueva dinámica desde el principio. Una dinámica donde ambos tienen que hacer esfuerzo, donde ambos tienen que ser flexibles, donde ambos están invirtiendo. Y algo fascinante sucede cuando mantienes esta posición. O ella realmente hace el esfuerzo, demuestra que su interés es genuino y comienzan a construir algo sano. O se frustra y se aleja de nuevo, en cuyo caso acabas de confirmar que no estaba realmente lista o dispuesta a tener una relación equilibrada. Pero hay algo crítico que necesito decirte sobre cuándo sí deberías retirarte permanentemente sin mirar atrás. Porque no todas las situaciones merecen que apliques paciencia y estrategia. Algunas situaciones son simplemente tóxicas y necesitas protegerte. Si ella solo te busca cuando se siente sola o aburrida, pero te ignora cuando tiene opciones mejores disponibles, no es que necesite tiempo, es que te está usando como su red de seguridad emocional y mereces ser la primera opción de alguien, no el plan B. Si ella juega constantemente con tu interés, acercándose cuando te alejas, pero alejándose cuando te acercas, creando un patrón de inconsistencia que te mantiene en un estado de ansiedad constante, eso no es amor. Eso es toxicidad. Y ninguna cantidad de hacerte el difícil va a arreglar a alguien que disfruta del poder de tenerte en ese estado. Si ella te falta el respeto abiertamente, habla mal de ti con otros, te compara negativamente con otras personas, o te hace sentir consistentemente inadecuado, no importa qué tan interesado estés, tu dignidad debe ser innegociable. Y aquí está la verdad difícil que necesitas escuchar. A veces nos aferramos a personas que nos tratan mal porque tenemos trabajo interno que hacer sobre por qué creemos que merecemos ese trato. Si te encuentras constantemente atraído a mujeres que te hacen sufrir, que son inconsistentes, que te faltan al respeto, el problema no es tu estrategia de conquista. El problema son tus patrones de apego no resueltos. Y ahora quiero llevarte a un lugar diferente en esta conversación. Porque aunque hemos estado hablando sobre qué piensa una mujer cuando no la persigues, la verdad más profunda es que esto nunca debió ser principalmente sobre ella. Todo este proceso, todo este trabajo de no perseguir, de mantener tu dignidad, de desarrollar valor propio genuino, debería estar cambiando algo fundamental en ti. Y ese cambio debería trascender completamente si ella vuelve o no. Cuando realmente integras estas lecciones, cuando llegas a ese lugar de plenitud interna donde no necesitas la validación de alguien más para sentirte completo, algo extraordinario sucede en tu vida. Empiezas a atraer mejores personas, empiezas a tomar mejores decisiones, empiezas a vivir desde un lugar de abundancia en lugar de carencia. Y esto no solo afecta a tus relaciones románticas, afecta a tus amistades, tu carrera, tu relación contigo mismo.
porque el patrón de perseguir, de necesitar, de perderte en otros, raramente se limita solo al ámbito romántico, generalmente es un patrón de vida. He visto pacientes que vinieron a mí devastados por una mujer que no les correspondía. Y después de meses de trabajo, de reflexión, de implementar estos principios, me dicen, ¿sabes qué? Ya ni me importa si ella vuelve. He construido una vida que me encanta. He desarrollado relaciones que me nutren. Me he encontrado a mí mismo. Y esa transformación, es el verdadero premio. No conseguir a la chica, sino convertirte en el tipo de hombre que no necesita perseguir, porque es él mismo un imán para relaciones sanas y recíprocas. Hemos llegado al final de este viaje y necesito dejarte con la verdad más importante de todas. Cuando decides no perseguir a una mujer, cuando te plantas en tu dignidad y valor propio, estás tomando una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. No porque sea una estrategia infalible para conseguir su atención, sino porque es la única forma de descubrir si hay algo real del otro lado. Si después de dar espacio, ella vuelve genuinamente interesada, dispuesta a invertir recíprocamente, entonces tienes la posibilidad de construir algo hermoso desde una base sana. Y si no vuelve, has evitado meses o años de sufrimiento persiguiendo a alguien que nunca iba a valorarte como mereces. Pero más importante que cualquiera de estos dos resultados es lo que descubres sobre ti mismo en el proceso. Descubres que puedes estar solo sin venirte abajo, que tu valor no depende de si alguien más lo reconoce, que eres capaz de establecer límites y mantenerlos incluso cuando es incómodo. Estas lecciones te acompañarán el resto de tu vida. Te harán mejor pareja cuando encuentres a la persona correcta. Te harán mejor padre, mejor amigo, mejor profesional, porque habrás aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que el amor verdadero, el amor sano, nunca puede florecer desde la desesperación o la necesidad. Y ahora quiero pedirte algo. Si este contenido te ha ayudado, si has encontrado valor en lo que hemos explorado juntos, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete